Entonces, vamos a examinar los supuestos de procedencia para la ampliación de demanda contemplados en el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que tiene 5 fracciones. La primera de ellas se actualiza cuando se impugna una negativa ficta. La negativa ficta es conocida como el silencio de la autoridad. Tú le solicitas algo a una autoridad administrativa, pero no te contestan en el plazo de 3 meses. Entonces, tú como gobernado entiendes que se te negó aquello que le solicitaste y por ende estás impugnando vía juicio contencioso administrativo federal esa negativa ficta, es decir, esa negativa que no te la dieron por escrito, sino que se entiende que te resolvieron en sentido negativo. El efecto es para que cuando en la contestación de demanda exhiban los fundamentos y motivos por lo que te está negando lo que solicitaste, entonces puedas combatirlos. Es decir, en vez de iniciar tu demanda con una resolución impugnada, inicias tu demanda con una negativa ficta. El segundo supuesto se da en el que aquellos actos que deriven de la resolución, actos principales que deriven de la resolución impugnada, se den a conocer hasta la contestación de demanda. Si tú en tu demanda desconoces, por ejemplo, la orden de verificación y te la dan a conocer con motivo de la contestación de demanda, vas a tener que ampliar, o puedes ampliar, dependiendo también de la técnica con la que lo hagas, la resolución impugnada por vía de el acto principal. Pero siempre tu resolución impugnada es la misma. Es decir, en un procedimiento, una serie concatenada de pasos tienen una resolución final, que es la resolución de carácter definitivo, la que necesitas para que proceda el juicio contencioso administrativo federal, pero tiene ciertos actos que están concatenados y que inciden en el sentido de la resolución administrativa. A estos actos concatenados son a los que se refiere esta fracción. Ahora, el tercer supuesto son en los casos del artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando no conozcas la resolución impugnada o no se te haya sido notificada, o cuando ésta se te haya sido notificada de forma ilegal. Ahí tiene un tratamiento específico, un tratamiento especial, porque primero se analiza la legalidad o no de la constancia de notificación y ya después se analiza los fundamentos y motivos que tú estés combatiendo. Es decir, esto va a depender 100% de que tú puedas hacer que los magistrados o las magistradas declaren como ilegal la constancia de notificación. Esto suele pasar, pero en este tipo de asuntos el 100% de la resolución, es decir, de la sentencia definitiva, va a depender de que tú tengas la técnica y los argumentos necesarios para declarar como ilegal la constancia de notificación. Ahora, el cuarto, cuando en la contestación se introduzcan cuestiones novedosas que, sin vulnerar el primer párrafo del artículo 22, no sean conocidos por el actor al momento de presentar la demanda. Este tiene un tratamiento distinto a la fracción segunda, porque regularmente cuando en la contestación de demanda se introduce algo nuevo, algo que tú no conocías, algo que no necesariamente es un acto principal dentro del procedimiento. Por ejemplo, a mí me pasó que en un procedimiento administrativo de ejecución se solicitó la declaración de prescripción vía juicio de nulidad, y en la contestación de demanda la autoridad del SAT señaló que estaba cancelado. Entonces, la fracción de procedencia no es la fracción segunda, porque la cancelación y la prescripción no son parte de un mismo acto o de un mismo procedimiento que estén concatenados. Entonces, aquí el punto es que la cuestión novedosa era la cancelación del crédito fiscal. Entonces, yo puedo ampliar la demanda en contra de eso. Y voy a hacer un paréntesis ahí y voy a señalar otro punto, pero hasta el final del video. El siguiente supuesto es el quinto, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de demanda. Tú tienes 30 días hábiles para presentar tu demanda y pues evidentemente si la presentas al día 31, si al tribunal se le pasa, en la contestación de demanda seguro que la autoridad demandada lo va a hacer valer. Entonces se te permite ampliar, en el único supuesto de sobreseimiento que se te permite ampliar es el momento en el que la autoridad demandada en su contestación solicita el sobreseimiento por una cuestión de extemporaneidad de la demanda. Hay que saber contar, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 30, porque hay días inhábiles y también hay días que se declaran inhábiles en acuerdos generales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hay que tener mucho cuidado porque suele pasar que algunos abogados dejan todo al día 30 y algo sale mal y pues ese fue error. Y es un error con consecuencias graves. Ahora, los requisitos de forma. ¿Qué necesita llevar la ampliación de demanda? Pues evidentemente el nombre de la parte actora, el tribunal ante el que se presentó la demanda, o sea, es decir, la sala regional ante la que se está actuando, el número de expedientes ante el que se está actuando y también las copias necesarias para el traslado, las pruebas y los anexos. En mi parte o en mi técnica yo reitero lo que dije en el capítulo inicial, perdón, en el escrito inicial de demanda respecto del nombre, domicilio y correos electrónicos, así como personas autorizadas. Aunque el artículo 17 no me obliga a hacerlo, yo prefiero hacerlo así para evitar cualquier tipo de requerimiento innecesario. Ahora, después de que tú presentas tu ampliación de demanda, ¿cuáles son los sentidos en los que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa te puede tomar la decisión? Pues uno, te admite la ampliación de demanda. Dos, no te admite la ampliación de demanda. Tres, que van relacionados con el primero, te admite con las pruebas, porque puedes ofrecer pruebas. O el otro supuesto es que te admite la ampliación, pero no te admite las pruebas. Y ya de ahí, dependiendo de la técnica de la persona que la esté presentando, es que puede o no existir un requerimiento en cuanto a las pruebas o en cuanto a los traslados. Hay que solventarlos porque la consecuencia puede ser que se tengan por no presentadas las pruebas o que se tenga por no presentada la ampliación de demanda. Entonces, cuidado. Mejor hacerlo bien desde el principio que andar corriendo a última hora. Y ya por último, la anotación que quiero hacer, que de hecho es el motivo de este video, es ¿quién te da el plazo para ampliar? Es decir, el artículo 17 es claro, tienes 10 días y puedes ampliar en cualquiera de esos 10 días. A partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación del acuerdo que tiene por contestada la demanda. Entonces, existe un acuerdo que tiene por contestada la demanda. Ese es el presupuesto. Pero ¿quién te da el plazo? ¿El legislador federal en el artículo 17 o el magistrado instructor en el acuerdo de la ley federal, en el acuerdo que dicte que tenga por contestada la demanda? Esto es importante porque puede generar una violación procesal que trascienda el sentido del fallo que puedas combatir mediante el amparo directo. Y a mí me pasó hace poco. En el mismo asunto que estoy comentando en el que se solicitó la prescripción del crédito, yo lo desconocí porque verdaderamente no se conocía el crédito fiscal que estaba inscrito en el registro público de la propiedad, pero ya había actualizado la fecha para que prescribiera. En la contestación de demanda, el SAT omite exhibir la resolución impugnada y sus constancias de notificación. Entonces yo dije, bueno, pues no voy a poder ampliar, entre comillas, porque no la está exhibiendo. Entonces, lo que dice el SAT es que se debe de sobreseer porque no se acredita la existencia. Y lo que sucedió es que en la contestación el mismo SAT señala que en sus sistemas aparece el número del crédito como cancelado. Y ellos argumentan de que está cancelado y por tanto no existe. Pues bueno, cada quien tiene su técnica jurídica, pero ¿cómo va a estar cancelado algo que no existe? Pero pues bueno, no es parte de... Y yo estaba esperando que en el acuerdo que tuvo por contestar la demanda, el magistrado instructor, la magistrada instructora, me otorgara los 10, bueno, me reconociera los 10 días hábiles para que yo pudiera ampliar en contra de ese acto de cancelación que se introdujo en la contestación de demanda y que yo no conocía en la presentación de la demanda. ¿Qué sucedió? En el acuerdo no me señalaron absolutamente nada de esos 10 días y yo tuve la duda. Entonces tengo que reclamar mediante recurso de reclamación, es decir, un recurso dentro del juicio contencioso administrativo en contra de ese acuerdo que no me reconoció el plazo de 10 días porque existe jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señala que esa omisión es una violación procesal que trasciende el sentido del fallo o no, o qué debía hacer. Lo que yo hice fue reclamé el acuerdo y al mismo tiempo, o bueno, al día siguiente, presenté la ampliación de demanda ad cautelam del sentido del recurso de reclamación. Y apenas hoy me resolvieron el recurso de reclamación y el acuerdo mediante el que presenté ese escrito de ampliación de demanda.
Entonces, el cuerpo colegiado de magistrados me señaló que pues el recurso de reclamación se desecha por improcedente, porque que si bien es cierto que la magistrada instructora no me señaló, no me reconoció el plazo de 10 días, yo amplié. Entonces, eso quiere decir que no se me quedó en estado, no me quedé en estado de indefensión, y que además el que me da el plazo pues es la ley y no es la magistrada instructora, y con jurisprudencia en sentido contrario, pero pues en el otro acuerdo sí me tuvieron por admitida la contestación de demanda y por las pruebas que ofrecí. Entonces, ahí yo veo que el criterio que yo utilicé para ese asunto en específico fue el correcto, porque dentro de mis argumentaciones, de mis conceptos de impugnación de la ampliación de demanda, yo estoy señalando que se debe declarar la nulidad liseyana porque la autoridad fue omisa en exhibir la resolución impugnada. Entonces, el asunto empezó con prescripción, pero va a terminar con una nulidad liseyana. Pues habrá que ver qué pasa en la sentencia con los criterios que se están aventando. No dudo que se vaya a ir al amparo directo, pero pues sí quería dejar en claro que no se confíen en el sentido de que en el acuerdo no les den los 10 días y luego lo reclamen y ustedes no amplíen, porque les puede salir el tribunal diciendo que el recurso de reclamación es improcedente, porque quien te da el plazo es la ley y no propiamente el acuerdo que tiene por contestada la demanda. Digo, sí es una violación procesal que trasciende el sentido del fallo que puedes hacer valer como un concepto de violación en el amparo directo, pero tendrás que esperarte hasta la sentencia definitiva, promover el amparo, esperarte pues 2 años, 1 año y medio, si bien te va, a que lo analicen para que el efecto del amparo sea retrotraer todo a que te admitan la contestación, a que te admitan la ampliación de la demanda. Entonces, habrá que valorar qué te conviene más. Si te conviene verdaderamente esperarte los 8 meses que se tarden en la sentencia en el juicio de nulidad, más los 2 años en el Poder Judicial Federal, pues bueno, esa decisión pues la quiero dejar ahí, porque en mi criterio y en el asunto que yo tuve pues la oportunidad de llevar, a mí no me convenía esperarme tanto tiempo, porque pues necesito que liberen el gravamen. Si lo que se quiere es que liberar el gravamen, pues yo para qué me espero 2 años, ¿no? Entonces pues hasta aquí el video, algo largo, traté de simplificarlo lo más que pude, pero pues a veces estos temas no dejan simplificarlo.